La verdad es que los teatros me gustan. Me gusta estar en escena haciendo monólogos, me gusta estar en la platea viendo algún espectáculo, me gusta el edificio del teatro. Y cuando digo teatro en realidad me refiero a los auditorios, ese espacio donde se puede ver teatro o también se puede ver algún recital de música. Salvo en la época de la facultad, nunca tuve la suerte de poder diseñar un teatro, pero la verdad es que me gustaría mucho. El teatro para mí es un espacio que me resulta muy familiar y que tiene magia. Buenos Aires es una ciudad de tradiciones, y una de esas tradiciones es la salida al teatro. Ya a fines del siglo XIX se construyeron teatros que competían con los existentes en Europa por su elegancia y su capacidad. Hoy, la ciudad de Buenos Aires tiene más de 200 salas, de todas las escalas y propuestas imaginables. Marcelo López es uno de los socios del estudio Arquitectónica, López Leit López Chablón. Arreglamos un encuentro en el Teatro 25 de Mayo. Al verlo, lo reconocí. Hemos transitado por la FADU en la misma época. Nos saludamos como si no hubieran pasado 25 años desde la última vez que nos habíamos cruzado. En este momento es una de las, si no es la que más tiene salas de teatro del mundo. Incluso ha superado a Londres. Hay más estudiantes de teatro en Buenos Aires que en cualquier lugar del mundo. Y realmente de todas esas salas que hay en Buenos Aires, hay una gran mayoría que son bastante precarias. Después del suceso de Cromañón, lo que sí se trabajó mucho fue en los medios de salida y las cosas básicas que se fueron cumplimentando. Porque hay que tener en cuenta que el que hace una sala, cuanto más capacidad le da a una obra, digamos, más requerimiento tiene de gente que quiere utilizarla, ¿no? Y se le está dando cada vez mejor ese espacio. Marcelo, ¿qué diferencia hay entre una sala de cine y una sala de teatro? Y enorme, o sea, lo nuevo ahora es que sea un gran espacio que sirva para todo, absolutamente para todo. Hacer una sala de teatro es tener un escenario importante, que tenga el espacio suficiente, que tenga toda la técnica necesaria para eso. Pensemos que una sala de teatro puede, por ejemplo, trabajar sin amplificadores, y en cambio en el cine, digamos, es la pantalla, es amplificación, y por ejemplo desde el punto de vista acústico se usa todo absorbente. Por eso cuando aparecen estos cines que las butacas son brasileras, que viste vienen todos como paquete sobre todo de los grandes de Estados Unidos sobre todo, bueno, son un kit de todos elementos absorbentes, pisos, paredes, techos de alfombra y ahí la pantalla, y funciona simplemente así. ¿Qué diferencia hay entre una sala grande y una sala chica de teatro? ¿La diferencia es solo en cuanto a la cantidad de butacas? La técnica para realizarla, los preceptos básicos son lo mismo para cualquier lugar donde se trabaje la escena, como decimos. El tema que se vea bien, que se escuche bien, que se pueda transmitir muy bien lo que está pasando en escena y que el espectador tenga una relación lo más directa posible con lo de la escena. Hay veces que estamos empezando, digamos, una sala y aunque está vacío, digamos, no hay ningún revestimiento, no hay ninguna butaca aún, y el espacio escénico por ahí generalmente lo pintamos de negro y se produce
una cosa del silencio, de un pequeño ruido y se escucha, te emociona, ¿no? en eso. Esa esencia es la misma, ya sea una pequeña o una grande. La gran diferencia con una grande es que esto te permite cada uno de esos puntos desarrollarlo con muchas variantes y mayor riqueza. El tema, no sé, de esta caja que duplica la boca del escenario y que uno puede tener ahí arriba colgado una escenografía completa, toda la escenografía o poner en los hombros todo esto, es una maravilla. Cuando uno va a una chica se deprime de alguna manera, pero digamos, descubre que en esencia está generando lo mismo con mucho menos recursos. Bueno, Marcelo, contame en qué consistió el trabajo de puesta en valor que tuvieron que hacer acá del Cine Teatro 25 de Mayo. Todo se inició, digamos, con un pedido de la Secretaría de Cultura, cuando este espacio donde estamos era un gran vacío con una retroexcavadora que estaba levantando la tierra. Lo primero que hizo fue levantar todas las butacas originales y sacarlas a un volquete acá en la vereda del teatro. Y en ese momento, digamos, la empresa que lo había comprado iba a hacer una bailanta. Nos convocan y la primera reunión que tenemos es con la comisión de vecinos, que estos próceres que eran 20 y pico en ese momento, luchando por recuperar la historia del barrio. Ahí nos cuentan cosas muy interesantes, por ejemplo, acá juraban la bandera los colegios de la zona, entonces muchos de ellos juraron la bandera, por supuesto estuvo Gardel, bueno, los grandes cantautores de la época pasaron por acá y vieron todas las películas en continuada de toda esa época. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Nosotros cuando entramos, digamos, tengo las fotos de ese momento que fue choqueante porque era el gran pozo y se veía muy deteriorado todo, digamos. Y nos plantean básicamente que quieren hacer un centro cultural, recuperar el teatro y cine y hacer un centro cultural donde estos vecinos que lograron que el gobierno finalmente lo compre en el 2003, acordémonos que 2003 era hacía poquito después de la gran crisis, la más grande de la Argentina. Y bueno, en ese momento nos plantean esto, nosotros empezamos a estudiar los valores que tenía el edificio original, quién lo había construido, cómo se había logrado y los deseos de los vecinos, ¿no? Mientras a nosotros nos encargan el proyecto, estamos en plenas tareas, entregamos como un anteproyecto, un croquis preliminar, sale como aprobado de cultura y en ese momento, no recuerdo bien en qué fecha, pero fue lo de Cromañón. Bueno, nos llaman y dicen, mira, hay que cambiar prácticamente todos los accesos porque cambió la normativa, no se va a poder hacer. Y cambiar accesos en un teatro descubrimos que es algo más complejo de lo que se puede. Entonces, por ejemplo, los medios de salida, que es lo que principalmente se estudia, y el tema del agua para incendio, era entrar con grandes estructuras
y complejas a un espacio donde todo tiene moldura, todo tiene un trabajo artesanal y no es fácil romper ni un cielo raso ni por dónde pasar. Vimos el desafío que representó para un arquitecto rescatar a este espacio de las garras de la topadora bailantera, cumpliendo además con las modernas normativas de seguridad. Esto fue rescatado por iniciativa de los vecinos, con el apoyo de una Secretaría de Cultura que estaba atenta a las necesidades. Y queda claro que el teatro es un espacio de referencia barrial, un lugar en el que los vecinos vivieron momentos inolvidables, un espacio que es de todos. Seguimos conversando con el arquitecto Marcelo López, autor del rescate del Cine Teatro 25 de Mayo. Vamos a hablar de cines y teatros, de la magia y la emoción. Y vamos a ver qué diferencia hay entre un cine y un teatro. Ya que había aparecido esta excavadora que había hecho un gran pozo en toda la platea, surgió la idea de, en vez de hacer toda la parte de conductos de aire acondicionado por arriba, hacerlo por debajo, donde estaba ese pozo. Era la solución que más nos gustaba para no tener que destruir todas las molduras que tenían en los cielorrasos y en los bordes. Y que no aparezcan grandes volúmenes que requieren, porque hay que tener en cuenta que para conducir aire dentro de un teatro, para que no tenga los ruidos que tiene cualquier conducto de aire, tenemos más volumen y como más capas para que el aire vaya muy lento. Ahí se le planteó al asesor termomecánico, vino y dijo, miren, estuve estudiando lo que me proponen y el Teatro Colón tiene un sistema que antiguamente tiene como unas bateas debajo de la platea. Entonces se tiraban unos grandes pedazos de hielo, esas barras de hielo que llevaba el hombre en el hombro, se tiraban ahí antes de la función y de ahí salía el aire fresco por debajo del asiento. Digo, y esto dice que plantean ustedes sería lo mismo, pero termomecánico. Y bueno, parecía que todo funcionaba. Pero ahí en ese momento surgió lo de Cromañón. Entonces dice, bueno, el agua de incendio que necesitan no es suficiente, necesitan 5 veces más. Entonces ahí surgió, bueno, ¿dónde apoyamos esos tanques de incendio para el agua de incendio? Primero surgió arriba, digamos, por encima del escenario, que ya había unos tanques de hormigón. Y ahí, bueno, empezamos a analizar con la gente de estructuras, el asesor de estructuras, que nos decía, miren, este edificio no tenemos el cálculo de estructuras, pero la carga de ese agua nadie de nosotros firmaría de que se puede hacer. Dice, pensamos que sí, pero nadie va a poner la firma. Dijimos, bueno, entonces la solución también es aprovechar esa excavadora de la bailanta e ir para abajo también. Justo debajo de esa cama de aire se excavó más y se puso unos grandes cisternas de agua donde brota, digamos, después por unas bombas también que no había que alejarlas del ruido de la sala, bueno, generan ese sistema de agua de incendio. También fue un desafío porque
tenía esto de decir es un cine-teatro. Y decíamos, bueno, funcionó mucho como cine, también hubo música en su época, pero acá se dijo, bueno, hagamos una sala de teatro y que funcione bien con un escenario. Y nosotros empezamos a trabajar con los técnicos y dijimos, bueno, el escenario debería crecer por lo menos 5 metros más. Ahí fue la primera decisión de tener que demoler unos camarines que había en los laterales y generar hombros. Los 2 hombros estos que tenemos acá no existían, estaban cubiertos con mampostería y estructura, y pasamos todos los camarines abajo, y también nos volvió a ayudar la excavación esta, entonces crecimos ahí con camarines y sala para técnicos, que no había. Este edificio tiene algo muy interesante, que fue uno de los primeros que se hicieron con luces tan generosas en hormigón. De hecho, este teatro tiene 2 salas. La del frente, que se utilizaba sobre triunvirato, se utilizaba más para fiestas, para bailes del tango, sí. Y ese tiene una cúpula similar a esta, pero es una falsa cúpula, está hecha con yesería. Y la losa de hormigón es plana. Y aparentemente, por lo que estuvimos investigando, esta también se iba a hacer del mismo modo, y en algún momento Massimino Gasparuti le gustó mucho el hormigón y dijo, bueno, vamos a hacer la cúpula de hormigón. Y entonces, como una novedad, superpuso la cúpula de hormigón sobre una estructura plana, también de hormigón, con unas vigas. Y es una parte que me gusta mucho del edificio, le saqué muchas fotos porque tiene unas vigas cruzadas. Se ve que es un trabajo artesanal, pero que funcionó muy bien, y la cúpula apoya en esas vigas. Y entonces no hay nada falso, sino que toda esa cúpula es el hormigón en sí mismo, y la luz que se generó fue, según dicen algunos libros, la primera luz importante así todo en hormigón. Cuando nosotros estamos en pleno proyecto y se inicia la obra, la municipalidad dice, bueno, hay que presentar un plano de estructuras y lo tiene que firmar un profesional, un ingeniero que se haga cargo de ese cálculo. Entonces, cuando surge esto, el ingeniero nos dice, bueno, el problema es que este edificio no cumple con las normativas actuales. O sea, yo no puedo firmar porque yo sé que no cumple. Y bueno, surgió que con la nueva normativa había que modificar las bases. Y había que hacer unos tensores que el edificio no lo tenía. El planteo nuestro como proyectistas era, pero escúchenme, el edificio está funcionando. O sea, existe, es una realidad, no es un proyecto. Y el tema era, bueno, para firmar había que hacer esas bases, modificar las bases. O sea, había que ir abajo de todas las columnas estas, y hacer unas bases más amplias y hacer unos tensores. Todo. Bueno, finalmente no hubo forma de que nadie lo firme, y hubo que hacer las bases y un trabajo extra que, digamos, tuvo un costo mayor. Por suerte había una voluntad así muy directa del jefe de gobierno y todo de continuar y llegar al fin, y la verdad que uno se da cuenta que todo lleva un esfuerzo enorme de todas las partes, y bueno, yo creo que los vecinos fue el motor que aseguró que no se pare nada. Una cosa que no conversamos, pero es muy interesante porque es parte de esto de los vecinos que decíamos, era que la condición del proyecto era poner en valor el cine-teatro, darle toda la tecnología que no tenía, pero también era agregarle el centro cultural, que era, digamos, el espacio de los vecinos que
generaron que esto exista, ¿no? Y eso también fue un desafío, porque era agregar un centro cultural dentro de esta estructura, dentro de este hormigón, de estas bases, todo que había. Y entonces ahí, bueno, estuvimos estudiando mucho el edificio existente, y lo que vimos más factible era entre la sala que se llamaba Duomo, que es la que da sobre la avenida, y esta, había todo un sector de servicios que eran cocinas y depósitos. Bueno, la decisión fue desarmar toda la cocina, todo el depósito, hacer ahí una estructura de 2 pisos más y hacer 6 aulas, de las cuales 4 eran unificables y se podía hacer como un microcine, con un núcleo de 2 ascensores, y se montó ahí, se calculó de nuevo la estructura ahí sí pudimos llegar con las bases y todo, y los ascensores, y se montó ahí, digamos, desde el foyer un acceso a este centro cultural. Y la propuesta fue muy interesante porque nosotros participamos en los debates de los vecinos, y nosotros, bueno, tiramos una idea que en realidad ya estaba flotando entre los vecinos, pero que era un poco, decíamos que el centro cultural, que iba a dar cursos de tango, de teatro, de cine, de todo lo, hasta de macramé, digamos, todo lo que el barrio quería dar en un centro cultural. Decíamos que estaría muy interesante que forme a los profesionales de teatro, o sea, carpintero, iluminador, vestuarista, o sea, que llaman los teatristas. Claro, que llame a esta gente y que aprenda gente del barrio, que Villa Urquiza tenga un especialista y que se hagan el oficio. Claro, que se hagan del oficio. Sí, además me parece que es como una recuperación del pasado, y eso es generarle como una proyección hacia el futuro, ¿no? Totalmente. Incluso desde el punto de vista edilicio también, lo que hablábamos antes, el que hace vitró, que era del barrio, que no existe más, digamos, que haya un curso de restauración y todo, y que se vuelve a generar esa energía que es para mantener esta joyita, ¿no? Los vecinos, desde lo cultural, le dieron valor a una sala, a un teatro, un lugar en un barrio que, digamos, tiene como su propia vida también, porque está un poco alejado del centro. Fueron recuperando parte de su cultura. Y es como, digamos, también algo que nos interesa mucho como estudio, que es esto de la vida barrial, ¿no? De rescatar algo que se fue perdiendo, que es todo el tema comunitario. Algo tan alejado de los barrios privados y todas estas cosas de los guetos que se van generando entre los pobres y los ricos y las clases medias, y esto de la vida barrial, donde convivían, digamos, el hijo del dueño de la fábrica, el hijo del obrero y el hijo del portero en una misma calle y en un mismo cine o en un mismo teatro, iban con la misma maestra, y seguimos creciendo, que eso es una comunidad mucho más rica e interesante que estos barrios que se fueron en los 90 desarrollando. El Teatro 25 de Mayo es un gran ejemplo del significado del patrimonio urbano, la importancia de un lugar que nuclea a la comunidad para actividades de interés común. Cómo, a partir del reclamo de los vecinos y una reacción seria por parte de las autoridades, hicieron no solo que se recupere el espacio, sino que nazca uno nuevo, un centro cultural barrial. Y tomamos este como ejemplo porque es uno
que podrían ser muchos más. Hay algunos cines y teatros que se han perdido ya en la ciudad de Buenos Aires, otros que siguen estando con otros usos, pero sería bueno estar conscientes de que estos cines son nuestros, son de todos nosotros y tenemos que hacer algo para conservarlos.